Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Invitados en primer término, el doctor René Ortiz, exministro de Economía, y el exministro de Energía, y exsecretario de la OPEP, y el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía. Les invitamos para conocer la situación económica, la situación del sector petrolero. El portal Primicias nos ilustraba con un reportaje sobre cómo el Ministerio de Finanzas reduce la producción del precio del petróleo para el 2025 y proyecta para el 2026. La pregunta es, ¿qué pasará con la producción petrolera ecuatoriana? Doctor René Ortiz, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Me parece muy pertinente su programa. Quiero felicitarlo y saludar a su distinguida audiencia y a mi contertulio Mauricio. Quiero comenzar señalando que el Ecuador es un país bendecido de recursos naturales. Y el Ecuador tiene que aprovechar de las circunstancias que existen en el mundo para poder aprovechar los recursos naturales, para poder desarrollarse. Tiene una abundancia de recursos naturales, pero enfrentamos una corriente lamentable que se opone anti-extractivismo, dicen ellos, se oponen a todo. No hay cómo hacer una planta de generación hidroeléctrica, porque se oponen a los recursos, a la utilización de los recursos hídricos, se oponen al desarrollo de la industria petrolera, que tiene un potencial todavía no desarrollado, enorme. Y por supuesto, necesitamos de estos recursos, igual en el caso minero, necesitamos de todos estos recursos para nuestro desarrollo. Y vea qué curioso, el pedido de los indígenas en estas manifestaciones de este año 2025 es que quieren más plata para el desarrollo para su propio bienestar. Bueno, pues esa viene precisamente de la explotación de los recursos naturales. Y no podemos ser, termino con esto, primera parte, no podemos ser nosotros más papistas que el Papa. Hay una corriente de anti-utilización del petróleo y el gas natural. Y esto está mal, porque la gente no está leyendo las últimas decisiones que se han tomado, incluyendo la de la COP. Y en la última decisión de la COP, que es precisamente esta conferencia, cumbre, en la que se trata el tema del cambio climático, de la eliminación del recurso natural fósil, como gasolinas, como diésel, etcétera, etcétera, petróleo y gas natural, que son los recursos, son los recursos naturales que se proyectan al año 2050. Fíjese usted, 2050. 72% de la mezcla de consumo, yo quiero subrayar esto, 72% de la mezcla de consumo del planeta serán petróleo y gas natural. 72, es decir, no se habría logrado absolutamente ninguna de las metas, ni la del 2030 de la Conferencia de París y por supuesto la de Glasgow que se proyectaba al 2050. Pero voy a algo más y quiero subrayarlo. Se necesitarán 530 mil millones de dólares por año para desarrollar el recurso natural, petróleo y gas natural, dice, para los próximos años. ¿Y cómo no podemos, si nosotros tenemos todo el recurso natural como acabo de señalar, cómo no podemos aprovechar para precisamente promover la explotación de nuestros recursos naturales? El petróleo, el gas natural, los hídricos, los minerales, todos. Vamos, este es un país que puede aprovechar las circunstancias que se presentan en este momento en el planeta. Y finalizo con esto. Yo creo que hay que hacer un llamado al gobierno nacional para que tome este tema con seriedad. Y a los grupos los antis que se oponen a todo, hay que hacerles entender. Tienen que estudiar, tienen que aprender, tienen que entrar a navegar en el Internet. Si ellos manejan perfectamente el Internet como parece que es, pues naveguen y van a darse cuenta que inclusive
la OSD, el brazo derecho de la OSD energético, que es la Agencia Internacional de Energía, está como un tanque de pensamiento, tiene exactamente el mismo criterio. Para el año 2050 se necesitan nada menos y nada más que 72.5% de recursos petroleros y gasíferos, y el Ecuador los tiene. Y se van a invertir más de 500.000 millones de dólares, y el Ecuador puede acceder a ese tipo de inversiones teniendo los recursos. Bienvenido al economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Hablábamos de este reportaje de primicias que da cuenta del Ministerio de Finanzas, que reduce la proyección del precio del petróleo para el 2025 y su proyección para el 2026. Este escenario petrolero sigue siendo complejo para el Ecuador. Esta proyección, ¿cuánto puede afectar en estas condiciones económicas que vive el país? Muy buen día, economista Mauricio Pozo. Buenos días, Miguel, saludando a René en esta conversación. Tal vez empezar indicando que aquí se ratifica lo que muchas veces hemos anotado. Cuando usted establece una proforma de presupuesto, la estimación del valor del petróleo, del precio del petróleo, de acuerdo a las distintas fuentes, y se pega mucho a esa estimación, lo que le hace es más vulnerable al presupuesto a lo que pueda acontecer en el mercado internacional. Es decir, no creo que sea la mejor decisión acercarse a la estimación del precio del petróleo en el mercado, porque eso significa que cualquier cambio que ocurre en ese mercado, donde el Ecuador no tiene ninguna capacidad de influencia, le va a afectar al ingreso fiscal, le va a generar una falta de financiamiento o le puede ampliar la brecha o el desequilibrio fiscal. Por esa razón, mientras más nos alejemos de la estimación del precio del petróleo, hay más seguridad de los ingresos fiscales y por lo tanto del financiamiento para la cobertura de los gastos. Dicho esto, con lo que ha ocurrido en el precio del petróleo en las últimas fechas, y el descuento que este tiene para el caso ecuatoriano, probablemente estemos recibiendo este momento algo menos de lo que el presupuesto establece. Y por esa razón se entendería que el gobierno hace un ajuste hacia abajo del precio del petróleo para el presupuesto del año en curso y seguramente para el presupuesto que tiene que enviar hasta el 30 de octubre a la Asamblea Nacional en referencia al año 26. Esa es la razón. Ahora, el papel aguanta todo. O sea, no se puede poner ahí un precio que cubra las necesidades cuando no sabemos qué va a pasar. Lo que tiene que hacer el Estado es establecer un ordenamiento que le permita reducir los niveles de gasto que siguen siendo excesivos. Fíjese algo, Miguel, estuvimos revisando un poco las cifras, y para este año 25 ya tenemos un déficit proyectado, no el del programa con el fondo, ese establece un déficit de 2.500. El real, es decir, el que podría darse si no se establecen los ajustes necesarios, estamos hablando de más o menos 4.600 millones, es decir, no tenemos ninguna variación tan grande respecto a lo que tuvimos 2 años atrás, porque el año pasado nos fue mejor. Pero este año 25, en materia fiscal, lamentablemente los resultados son los que menciono. Segundo, los atrasos de enero-septiembre, que es la última cifra disponible, los atrasos fiscales son de casi 2.000 millones. A esto hay que sumar los atrasos de los periodos anteriores, de los años anteriores, con lo cual estamos hablando de atrasos de más o menos 4.500 millones de dólares. Entonces, no es que la situación fiscal ya se arregló, no es que la situación está corregida, hay lamentablemente estos indicadores que muestran que lo que no se ha hecho, ojalá algún rato se lo haga. ¿A qué me refiero? A que sigue siendo una obesidad estatal que es complicado manejar. Si usted no corrige eso, estaremos discutiendo todos los años el déficit fiscal, que necesitamos más deuda, que no nos alcanza la plata, etcétera. Y si queremos ser más prudentes, por ejemplo, en el supuesto del precio del petróleo, eso se vuelve casi inviable
sino de alguna manera readecuamos el tamaño del gasto a los ingresos que se va a recibir. A esto se suma, esto es un tema de precio, me refiero al petróleo, a esto se suma el problema de producción. Es decir, aquí tenemos impactos por los dos lados, que el precio no es el que queremos, o que se busque una proforma, uno, y dos, que la producción tampoco mejora. No solo que no mejora, sino que ha caído. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos un problema a corregir, pero más allá de lo que se puede hacer en materia de la producción, que yo creo que eso no va a funcionar nunca si no hay un cambio de forma y de fondo a la empresa Petroecuador. Sin ese cambio yo creo que va a ser imposible pretender mejorar la producción. Tenemos que readecuar el tamaño del presupuesto a la real capacidad de pago de la economía. En ese sentido, ¿cuáles debieran ser las proyecciones para el 2026 en condiciones en las que necesita incluso enfrentar el déficit fiscal, economista Mauricio Pozo? Dependiendo del valor, porque esto no es lineal, pero solo para ilustrar, cada dólar que baja el precio del petróleo, más o menos le impacta al presupuesto en unos 70 millones anuales. Es decir, si son $5 por debajo del presupuesto, es más o menos 350 millones de dólares lo que tendría que ajustarse el gasto para poder cuadrar con el nuevo precio. Y eso es lo que va a pasar. O la otra es, que no es de mi total devoción, reemplazar eso con más deuda. Pero obviamente la deuda tiene un final que no necesariamente es el mejor. Hay una proyección que no nos da tranquilidad de que la deuda realmente está en términos del PIB reduciéndose a lo largo del tiempo, y eso es hipotecar un poco la capacidad hacia adelante. Recordemos que el año 26 va a crecer de una manera, yo diría, importante el servicio de la deuda, porque las tasas de la renegociación que se hizo en el año 20 ya empiezan a tener un comportamiento distinto, van a ser valores mayores y esto hace que el servicio sea mayor. Y segundo, la deuda interna ha subido de manera también significativa. ¿Y por qué ha subido la deuda interna? Porque nos falta plata. Entonces le seguimos buscando recursos a entidades como la propia Seguridad Social. Y eso, para que nos compren, le pagamos una tasa en dólares en el mercado nacional más alta. Pero cuando usted sube la tasa, el servicio de la deuda sube. Entonces cada vez se vuelve más caro levantar plata aquí y podemos entrar en lo que se llama en economía un círculo Ponzi, es decir, endeudarnos para pagar los intereses de deuda que va venciendo poco a poco. Y eso sí es un problema. Entonces ese, yo le diría, Miguel, es lo que deberíamos hacer. La prescripción yo creo que sigue siendo la misma. Tenemos que readecuar el tamaño del presupuesto a lo que podemos soportar, y si el precio del petróleo son $5 menos del barril respecto a lo que estaba previsto, ahí tendrán que ajustar en unos 350 o 400 millones el presupuesto del Estado. Doctor René Ortiz, ¿cuáles son las perspectivas del sector petrolero en estas condiciones? Estamos cerrando este año 2025 y con grandes desafíos del 2026. Bueno, hay que ponerse en el otro lado de la medalla. Y el otro lado de la medalla hay que aumentar la producción. Y nos preguntamos primero, desde el punto de vista coyuntural, si se puede aumentar la producción. Y sí se puede aumentar la producción. Naturalmente, no se puede aumentar la producción con Petroecuador, pero se puede aumentar la producción con participación privada. Y entonces hay proyectos que están detenidos, hay proyectos que están suspendidos, simplemente en proceso de transición. Y no nos debemos dejar llevar por análisis o analistas que son un poco exagerados en el sentido de decir que el riesgo país ahuyenta la inversión. No, en la coyuntura el petróleo no es una inversión de corto plazo. No, el inversionista
al igual que ocurre en Perú, en el sector minero, el inversionista no está pensando en mañana, el inversionista no está pensando en el próximo año, no, el inversionista está pensando en 10, 20 años que demora un contrato, y entonces en ese periodo, para esa longitud de periodo, no hay nada que hacer, que los recursos naturales que tiene el Ecuador son los que planteados, porque ya están planteados, los que hay que llevarlos a ejecución. En este caso, por ejemplo, se dice, y bueno, esperemos que funcione para noviembre, que la plataforma ya esté instalada en el Campo Amistad, que es la plataforma que vino desde China y que esa puede ayudar a aumentar un 100% la producción de gas natural del Campo Amistad. Muy bien, eso lo van a hacer con una compañía china, Sinopec. Muy bien, adelante, que simplemente se siga. Pero está pendiente el Campo Sacha, que tiene que pasar a manos privadas. Esto está pensado desde hace muchísimos años atrás. Por supuesto, ha habido oposición al respecto. Yo creo que hay que conversar con las personas, con los movimientos antis y particularmente con el sindicato de Petroecuador, lo importante que significa el poner en funcionamiento un aumento de la producción con el Campo Sacha, que está en este momento en manos de Petroecuador y que vemos que no va a poder aumentar porque se necesita mucho dinero para poder aumentar la producción. Y lo mismo ocurre para otros campos, como por ejemplo en los del bloque 16 y el 67, que se devolvieron al Estado por parte de la compañía que terminó su contrato de concesión, que era Repsol. Bueno, pues eso quedó pendiente y eso, en lugar de aumentar la producción, disminuyó la producción. Vamos, yo creo que hay indicadores clarísimos que le dicen y le están diciendo al gobierno: vea, aquí concéntrese en la coyuntura. Y para el mediano y largo plazo, pues ahí ya está lanzado un proyecto de 47 mil millones de dólares de inversiones en el sector de recursos naturales. Esto es importante, naturalmente, pero esto está, puesto a la proyección de largo plazo. Y por supuesto los inversionistas han mostrado ya interés, pero hay que continuar. Pues no nos vamos a dejar impresionar internacionalmente por lo que ocurre internamente en el país, como es el caso de este momento del paro indígena. No, para el inversionista internacional esto ya va a pasar y va a pasar naturalmente en los próximos días, porque esto no puede durar mucho más. Lo mismo ocurrió con el Perú, y en el Perú sigue manejándose la economía, siguen manejándose los contratos. En este momento, ahí en el puerto de Talara, que es al norte de Perú, muy cercano a la frontera con Ecuador, se están haciendo unas inversiones petroleras gigantescas, en plena crisis, cambio de presidente, un presidente más, un presidente menos, y sin embargo es que la industria del petróleo no es una industria de corto plazo, es una industria de largo plazo. Eso implica, doctor René Ortiz, que hay una sólida institucionalidad que puede pasar estos vaivenes políticos, esta corrupción en el Perú. Hay que darle esa connotación. Yo creo que hay que darle esa connotación, y el presidente Noboa está en eso. Y entonces la misma fusión entre el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, pues esa es una señal clarísima que hay que aprovecharla, porque esta va con precisamente el proyecto de 47 mil millones de inversiones calculado por el gobierno. Entonces, aquí están las respuestas a lo que planteaba Mauricio. Bueno, desde el punto de vista, no podemos cambiar el precio, naturalmente. Los precios del WTI van a estar así en el mercado, pero esos precios son los precios que van minuto a minuto, hora tras hora, día tras día. No, esto va cambiando, y por supuesto no son los que van marcando la inversión en el sector petrolero. Los que van marcando la inversión en el sector petrolero es la firma de los contratos, y solo hemos firmado un contrato del Campo Amistad con Sinopec, pero nos faltan los otros contratos que acabo de señalar, que son contratos que ya están asegurados en el corto plazo, en la coyuntura. Siga adelante, si no ha pasado nada. Bueno, está manejándose el tema del movimiento indígena y su paro. Bueno, pues ya se arreglará en el camino. Mientras tanto, nosotros seguimos adelante con nuestros proyectos, porque el país no se paraliza por el paro indígena, no.
Desde luego. Las 7 de la mañana vamos a ir a una cadena oficial y volvemos con el economista Mauricio Pozo. Quiero dejar planteada una inquietud, como dice este reportaje. El Ministerio de Finanzas prevé un precio menor del barril y una producción casi estancada en la caída que ha tenido durante los últimos años. Y allí queda un gran desafío: cómo mejorar los ingresos en estas condiciones cuando el petróleo sigue siendo una herramienta principal, no la única, del presupuesto general del Estado. Vamos a la cadena y volvemos. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Los autoconvocados para realizar una marcha pacífica el 12 de octubre desde la Villa Flora hasta el Parque El Arbolito. Esta es la marcha pacífica a lo que se refieren ciertos dirigentes de organizaciones sociales ante la amenaza de tomarse Quito y generar caos por parte de algunos dirigentes indígenas. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se desplegaron por toda la ciudad para evitar la destrucción de la capital, cuidar el bienestar de los ciudadanos y que puedan realizar sus actividades con normalidad. A pesar de varios intentos por parte de un grupo mínimo de manifestantes para avanzar al centro histórico y al Parque del Arbolito mediante la violencia, la respuesta efectiva y dentro del marco de la ley de nuestros policías y militares lograron evitar desmanes en la capital para que Quito mantenga la normalidad, el orden y la paz. Y han escuchado de que quieren alterar la paz, que quieren tomarse Quito. Y por eso estamos trabajando hoy como bloque de seguridad y no lo vamos a permitir. La capital debe tener paz y eso es lo que vamos a trabajar. Se pusieron un poco violentos los que estaban manifestándose, inclusive lanzaron voladores hacia los helicópteros en los que nos encontrábamos, así que Policía Nacional tuvo que actuar. Hemos sido muy claros, vamos a mantener el orden, vamos a mantener la paz, en eso estamos trabajando como bloque de seguridad, está desplegado un gran personal de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. Quito está en paz, el progreso no se puede detener. Defenderemos a todos los ecuatorianos de cualquier amenaza que atente contra el bienestar y desarrollo. No retrocedemos. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. 7:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Economista Mauricio Pozo, dejé planteada una inquietud. El Ministerio de Finanzas prevé un precio menor del barril y una producción casi estancada. En esas condiciones, ¿cómo ve las perspectivas si se quiere mejorar los ingresos por la producción petrolera? ¿O va a estar estancada o hacia abajo? Aquí tenemos algunos factores que mencionar. Uno, el ingreso que recibe el presupuesto del Estado proviene de dos fuentes fundamentales. Los ingresos petroleros, que dependen del precio y del volumen. Si el escenario es de estancamiento, para efectos presupuestarios se podría establecer la meta de una producción estancada y un precio menor. Pero eso no quiere decir que la política sea mantenernos en esos ámbitos. La producción tiene que mejorar. Hemos conversado algunos temas sobre el particular, la reforma de Petroecuador, la inversión extranjera necesaria, y el precio de alguna manera lo determinará el mercado externo, pero mientras más seamos cautelosos respecto a esa estimación, va a ser mejor. En la parte tributaria, creo que hay todavía espacio. No estoy partidario en este momento de pensar en aumento de tasas impositivas. Creo que es mejor ampliar la base de contribución y sobre todo la simplificación del sistema tributario. Aquí deberíamos tender a tener una suerte de aplanamiento de la tasa y más general, creo que eso puede ayudar a la cobertura. Pero si usted ve lo que se puede hacer en el lado del ingreso, que es parte de lo que hemos anotado, en el lado del gasto yo creo que hay bastante más grasa. Y es donde nosotros lamentablemente en el país no hemos podido avanzar. En ese sentido tenemos que ser, creo yo, lo suficientemente
precavidos para que las decisiones de hoy no nos golpeen el día de mañana, o sea, el 26 o a mediano plazo. Y por esa razón voy a citar algunos ámbitos. El asunto de la reducción del subsidio de los derivados, que yo creo que se lo hizo bien. Inclusive todavía no estamos a los precios internacionales, pero se hizo un avance en ese particular. Tenemos el problema del tamaño de la nómina. Yo estaba revisando con algunos otros colegas en un periodo desde el año 2000. Fíjese, Miguel, estamos hablando prácticamente el periodo de la dolarización. El crecimiento de la economía es absolutamente incompatible con el crecimiento del gasto público. El crecimiento del tamaño del Estado respecto al crecimiento del tamaño de la economía muestra con claridad de que no nos hemos movido en la línea correcta. Fíjese, el número del PIB pasa en el año 2000 de 18,000 millones, estamos hablando de 124,000. Hemos multiplicado por 6.8 el PIB en el periodo. ¿Y usted sabe cuánto ha subido el gasto en sueldos? 14%. 14 veces, perdón, no 14%, 14 veces. 14 veces crecen los sueldos y 6.8 crece el PIB en el periodo 2000-2024. Y el gasto crece alrededor de 12 veces, de 3.800 millones de dólares del 2000 a 47,000 millones del año 24. Esto no creo que hay que darle muchas vueltas al tema como para entender que aquí tenemos un problema. Obviamente esto no ha sido lineal. Hay un periodo donde creció de una manera mucho más sustantiva, que fue el periodo del gobierno del expresidente Correa. Pero más allá, ese es el problema que tenemos ahora. Y no hemos tomado las acciones y estamos pensando en que necesitamos más deuda, hay que subir los impuestos, reducir los subsidios, sí. Pero esa es una parte del problema. En la otra parte es lo que estoy citando. Tenemos aquí una situación complicada. Fíjese, el año 2001 había 304,000 funcionarios del gobierno central, del presupuesto del Estado. Estamos hablando del año 24, el año pasado, 492,000 empleados. Solo del gobierno central, ni siquiera me meto al resto del sector público, entidades autónomas, gobiernos seccionales, nada de eso. Eso que significa un crecimiento de 188,000 personas en 20 años. Y yo pregunto, con el crecimiento en materia, por ejemplo, de salud, que pasamos de 33,000 a 83,000, o en educación, de 130,000 personas a 178,000 personas, ¿ha mejorado el servicio al país, a los ciudadanos, que justifique un crecimiento de esa magnitud? O sea, estamos tan mejor a lo largo del tiempo en salud o en educación, ni me meto en la parte de seguridad, como que justifique un crecimiento de esa magnitud. Yo creo que no. Entonces yo creo que aquí hay un problema que el gobierno tiene que de alguna manera corregir. La reducción del subsidio del diésel, para citar uno de los casos, más o menos se calcula en términos anuales un crecimiento de 1.200 millones de dólares. A eso hay que restarle las compensaciones, la compensación al transporte, etcétera. Probablemente eso no supere de los 250, tal vez 300. No creo que llegue a 300. Lo que significa que le va a quedar, le va a quedar un neto de 900 millones anuales de ingreso adicional al Estado. Pero esos 900 sigue siendo pequeño para los otros problemas que acabo de citar. Entonces yo creo que si le queremos dar una solución de mediano y de largo plazo, creo que hay que trabajar en varios frentes. Uno, lo que se está haciendo en el tema de la reducción de los subsidios, focalizar lo que haya que focalizar, y en estos otros rubros de gasto que, como he mostrado, resultan
y siguen siendo excesivos. Doctor René Ortiz, Finanzas actualizó el presupuesto del 2025 considerando un precio promedio del petróleo de $65 del barril, es decir, $5 menos. En el mercado internacional y nuestro referente WTI justificaban esa reducción. No, en efecto, desde el punto de vista internacional, el precio del petróleo puede estar en una tendencia de plana o a la baja en los próximos 2 años. Esto simplemente obedece a política interna dentro de este grupo que se ha creado desde el 2014, que se llama el OPEC Plus. Ellos van a aumentar en este momento, que no es necesario, están aumentando 50,000 barriles por día, ¿no? Por supuesto, estos países necesitan esos ingresos, ese aumento de la producción para mejorar sus ingresos, pero el mercado no va a poder absorber esto y esto simplemente va a tener un efecto negativo precisamente en el precio. Y entonces, esto quiere decir que puede irse hacia el 26 y 27 con un precio menor al precio presupuestado de $65. Sin embargo, yo digo, hay como compensar con la producción, porque la producción sí se la puede aumentar, y la producción sí se la puede proyectar, y entonces estamos hablando de la producción no de campos nuevos, no, estamos hablando de aumento de la producción de campos viejos como el Sacha, estamos hablando de la producción como campos como el del bloque 16 y el del 67. Bueno, entre esos podemos ir compensando la pérdida de precio de conformidad con la caída del precio del petróleo en el mercado internacional. Podemos ir compensando para tener mejores ingresos o para mantener los ingresos de conformidad con este indicativo. El WTI, como está planteado, y el precio de referencia no es más que un índice, y ese índice va variando. Todos sabemos que va variando en función inclusive horaria. Entonces, no nos debe asustar el hecho de, porque nosotros hemos tenido y hemos pasado épocas de precios muy por encima de lo presupuestado, y por supuesto ahora vamos a enfrentar un precio, si es que se ajusta a 65, vamos a enfrentar un precio menor que probablemente se va estabilizando en los 62, 61, que es lo que hemos estado viendo hasta este momento, o probablemente una presión un poquito más baja de ese comportamiento. Pero esto no nos debe asustar a nosotros, en el sentido de, porque esto es coyuntural. Entonces, claro, el año es coyuntural, claro, tenemos un problema de déficit que hay que solucionarlo. Entonces, lo que dice Mauricio, yo estoy de acuerdo. Hay otros temas que hay que ajustarlos. Entonces, todo esto ayuda, naturalmente, los ha señalado Mauricio, yo hago eco de ese señalamiento, pero a eso hay que sumarle lo que tenemos. Pues. Lo que tenemos es una fortaleza impresionante que no le estamos utilizando, que es la utilización de los recursos naturales. En este caso, petróleo y gas natural, que no se ha podido desarrollar en la forma como estamos buscando, y estamos viendo los números que plantea Mauricio, estamos viendo clarísimamente qué locura de aumento de la burocracia. No sé cómo se puede justificar esa locura, pero definitivamente este es un indicador fabuloso para poder entender. Aquí es donde hay un mal manejo de la economía. Economista Mauricio Pozo, ¿se podría hablar de cifras rojas para el petróleo si el Ecuador revisa a la baja sus previsiones de producción? Yo no le pondría un calificativo de cifras rojas, simplemente un ajuste del precio del petróleo por las circunstancias del mercado internacional. Eso va a significar, como anoté, una necesidad de o más financiamiento, más deuda, o reducción de gasto, o aumento de ingreso por otra vía. Ahí es donde pienso que el tema tributario lamentablemente puede nuevamente empezar a sonar las puertas, pero habrá que ver cuál es la decisión. Pero yo creo que por ahí no va el tema, Miguel. Es una situación que tiene que ajustarse, sí, pero pensar en un nivel de atraso como el que anoté antes y un desequilibrio fiscal que apunta a la cifra de 4.600 millones, sí muestra que hay un problema. Y eso tiene que buscar corregirse, entre otras acciones como las que hemos anotado.
Ahora, ¿las expectativas son pesimistas, economista Mauricio Pozo, en estas condiciones para el próximo año? Bueno, si usted revisa las distintas estimaciones, me refiero del propio Banco Central, CEPAL, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, hablan de que este año va a haber un rebote sin duda respecto al año pasado. Recordemos que el año pasado hubo contracción económica, el país decreció 2%, eso se llama recesión. Este año va a haber un rebote, probablemente tengamos un crecimiento mayor, alrededor del 3%, y para el año próximo se está pensando en un crecimiento menos activo. Esto significa probablemente un crecimiento alrededor del 2%, que es medio regresar al histórico de los últimos años. Eso es un poquito lo que se espera. A menos que le metamos fuerza a algunos sectores que han ayudado al crecimiento económico en muchas ocasiones, el propio sector petrolero, el propio sector minero. Son sectores que pueden atraer recursos, o entremos en obras de infraestructura grande, en el área energética también, y en el área de infraestructura vial también. Si le metemos unos 2-3 proyectos grandes, podríamos tener, creo yo, un mejor escenario de crecimiento económico el año 26. Doctor René Ortiz, y entre los factores que empujan a la baja del precio del petróleo, ¿está el aumento de la producción mundial del crudo? Sí, está ese, pero está también otras consideraciones. Hay que entender que desde el punto de vista geopolítico se viene, en mi opinión, un poco más de presión a Rusia, que es el segundo productor más grande del mundo después de Estados Unidos. Se viene un poco de presión con más sanciones. En este momento ya se está calificando y pidiendo a Europa que deje de comprar gas. Si deja de comprar gas Europa a Rusia, tiene que comprar en otra parte gas, pero no hay suficiente gas, entonces va a tener que comprar petróleo. Entonces hay una perspectiva media que parecería contradictoria, por un lado, de que se prevé menos crecimiento, pero se prevé menos crecimiento de cortísimo plazo, pero en el mediano y largo plazo se prevé un crecimiento. El crecimiento va a ser gigantesco, se van a necesitar, como acabo de señalar al comienzo, se van a necesitar 540 billones de dólares por año de inversiones. ¿Cómo es que Ecuador no puede acceder también a esos rubros de inversión que están ya previstos en los escenarios futuros? Porque esa es la industria del petróleo, de futuros, no es de corto plazo, es de largo plazo. Y lo mismo para el gas natural. Entonces, aquí hay que dar las señales. El gobierno lo que tiene que dar es señales. Y las señales es que estos paros, estos movimientos, lo que está ocurriendo en este momento con el movimiento indígena, bueno, pues esto va a pasar en algún momento, pero nosotros tenemos que regresar a la normalidad. La institucionalidad está ahí, no se ha bajado un solo barril. No se ha bajado desde que comenzó el paro. ¿Qué quiere decir esto? Sigue produciendo, el país sigue movilizándose, el país sigue importando los combustibles que necesita para el consumo interno. Puede haber bajado el consumo del diésel en las provincias que han sido mayormente afectadas por el paro, pero esto va a regresar inmediatamente después que termine el paro. Entonces, vea usted, esto quiere decir que la economía no se mueve directamente solamente por la coyuntura. Claro, tiene sus efectos y son efectos negativos, pero al final se restablece, porque todo eso, ese estancamiento temporalísimo que ha significado el paro en general, se restituye inmediatamente. Vea usted que el feriado mismo, no estorbó propiamente al país, al crecimiento del país. Probablemente estorbó el crecimiento económico de las provincias directamente afectadas. Eso es lo que yo pienso. Todavía no hay los números para poder entender si en efecto se comportó así la economía. Pero en esencia, digo yo, la economía sigue funcionando, sigue trabajando. Hay que ver la fuerza que tiene todo el sector del área de influencia de Guayaquil con las fiestas. Espectacular. Entonces, bueno, yo digo, hay que tener optimismo en el sentido de que la institucionalidad puede continuar trabajando mientras se va manejando el tema del paro indígena que está viviendo en este momento coyunturalmente el país.
Bien, al economista Mauricio Pozo y al doctor René Ortiz, gracias por el aporte en estos grandes desafíos que se tiene por la producción petrolera ecuatoriana, las exportaciones, el precio del crudo en el mercado internacional. Seguiremos hablando de estas proyecciones, tanto para el cierre del 2025 cuanto para las perspectivas del 2026. Muy amable René y Mauricio. Gracias. 7:21 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el excomandante general de la Policía Nacional, el general Fausto Salinas, para hablar sobre el despliegue de seguridad en Quito, cómo evitar lo ocurrido octubre 2019 y junio 2022. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.